Nada, por otra parte, lo que les iba a pedir antes de empezar formalmente, que silenciemos los celu. Y nada, darles la bienvenida, buenas noches, gracias por estar otra vez acá acompañándonos en esta nueva actividad. Hoy con Demetrio Iramaín, que es un compañero que tiene en este momento, seguramente ha tenido otros roles, pero de alguna manera en este momento está cumpliendo dos roles trascendentales. Una es la voz pública y el frontman de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en esta etapa donde las compañeras son muy mayores, donde no está Eve, que era absolutamente irreemplazable en esa tarea, y Demetrio toma esa tarea con mucho coraje, con mucha convicción, con mucho amor, y no es una tarea fácil, y lo hace, digamos, de una manera que nos llega a todos, y de alguna manera su voz potencia un poco la voz de las madres también, porque es un compañero más joven, porque es un compañero con llegada en los medios, porque tiene alguna claridad y unidad de concepción que apunta en el mismo sentido que toda la lucha de las madres. Y el segundo rol me parece que es una de las voces principales en los medios y en las redes del proyecto del que estamos participando muchos, en este caso Palermo Acá sí, que es la construcción del peronismo que viene, de un peronismo que pueda en el 2027 volver a la casa de gobierno. Yo esperaría que antes, pero de última instancia en el 2027, y que para nosotros, para muchos de nosotros, y como decía Néstor, no tenemos ni toda la verdad ni la verdad absoluta, tenemos nuestras convicciones, tenemos nuestras ideas. Decía para muchos de nosotros, en este caso para Demetrio públicamente, para Palermo Acá también públicamente y como organización, toda esa concepción nueva se expresa en el compañero Axel Kicillof. Siempre los proyectos políticos tienen que encarnar en alguna organización y en alguna figura, porque al fin y al cabo, y todavía en el método democrático parlamentario y presidencialista, el Ejecutivo es unipersonal. Entonces el proyecto político tiene que encarnar en una persona, eventualmente, en este caso el compañero Axel, como antes lo fue Cristina, como antes lo fue Néstor, como en su momento lo fueron otros compañeros y compañeras. Así que desde esos dos roles creo que podemos compartir con él un montón de cosas. Yo lo veo, no voy todos los jueves, pero una vez por mes a distintas actividades de la Ronda de las Madres vamos a acompañar, y lo veo a Demetrio y les aseguro que hay algo que suele suceder. Seguimos siendo pocos, mucho menos de lo que deberíamos ser en esa Ronda de las Madres. Es atribuible a múltiples factores, pero esa Ronda de las Madres, las palabras de General Carmen Arias, que es la presidenta de Madres, Demetrio y algún invitado o invitada, tienen una potencia, aun cuando sea un acto que no sea masivo, no son miles, tienen una potencia indescriptible, que entiendo yo que viene del fondo de la historia y viene de la historia de las madres. Y lo de Axel, por supuesto, tiene una potencia que va creciendo. Y para cerrar esta presentación, quería volver a un concepto que es que nosotros ya trabajamos acá en Palermo Acá y lo hemos comentado. El peronismo tuvo los dos primeros gobiernos de Perón, cortados por un golpe y una dictadura. Después tardó 18 años
18 años en poder volver a gobernar el país y a participar de elecciones democráticas y como tales ganarlas. Fue toda una etapa del país donde si había elecciones limpias el peronismo ganaba sin lugar a duda. No había, digamos. Aún en elecciones amañadas el peronismo ganaba casi sin lugar a dudas, como fueron las elecciones que se dieron antes de la presidencia de Ilía, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Eran amañadas y todo, igualmente el peronismo ganó las elecciones y ganó en otras provincias también. Pero tardó 18 años. Después todos conocemos la historia. Vino Perón, la muerte de Perón, la dictadura. Después el peronismo llega con Menem. Tarda 30 años el pueblo y el peronismo en tener otra vez un líder popular y un líder que entendía el peronismo como lo entendemos nosotros, en realidad como debe ser entendido, pero bueno, toda organización política y todo programa y toda propuesta política o ideológica puede ser desvirtuada tranquilamente por algunos, y eso es lo que pasa en muchos sectores del peronismo, pero el peronismo tardó 30 años en tener de vuelta un líder y un gobierno popular hasta que llegó Néstor. Y yo digo, en este momento, en esta etapa del peronismo, están dadas todas las condiciones para que Axel sea el nuevo referente, Axel sea el nuevo gestor, Axel sea la nueva conducción, Axel sea aquel que lleve de vuelta al peronismo al gobierno y al pueblo a la felicidad y grandeza de la patria. Y está todo dado, inclusive está dado que la compañera Cristina, más allá de su situación procesal y de que esté presa, es una compañera que está viva, que está políticamente apta y que está con todo su sentido político, digamos, vivo y en ejecución. Qué bueno sería que realmente contribuyeran todos al proceso de traspasamiento generacional que no pudo hacer Perón por su fallecimiento en el 74, y que ese traspasamiento generacional, que hoy es obvio para cualquiera que lo mire, después podrán hacer lo que quieran y podrán tratar de cagarlo a Axel, pero lo que es obvio que es Axel, la figura del traspasamiento generacional, es obvio para cualquiera que lo mire, ni siquiera imparcialmente, que mire la política. Qué bueno sería que todos contribuyeran a ese traspasamiento generacional y que el liderazgo de Axel emergiera también, además de por su propia potencia, por la propia decisión del conjunto y no en el marco de algún tipo de lucha o de enfrentamiento con unos y con otros. Qué bueno sería, ¿para qué? Porque tendríamos muchísimas posibilidades en el 27 de ir a por un triunfo. Dicho esto, nada, le voy a dar la bienvenida a Demetrio, agradecerte enormemente tu gentileza y que estés acá con nosotros. Decirles que se agotó el libro de Demetrio que se llama Eve y la fábrica de sombreros, se agotó en su primera edición, y cuando esté la segunda edición, promediando marzo, ya acordamos, lo vamos a presentar acá. Así que esperamos contar con todas y todos. Demetrio y Romain, la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación, por el lugar, no lo conocía, es hermoso la básica que tienen, somos un montón, me pone muy contento. Primero una aclaración, ustedes vieron que para la promoción de la actividad circuló un video de animación muy gracioso, y quiero hacer una aclaración, porque en el video, no sé si lo vieron, Sí. Yo estoy tomando un café, vengo caminando, me siento en un bar, los veo pasar a los compañeros, me acerco y me voy. Yo pagué el café. No sale en el video, pero lo pagué. Eso quería que quede claro.
Hacerlo notar, me dijeron mis hijas, me dijeron, che, pero papá, te fuiste sin pagar. Creo que en las redes circuló alguien puso eso. Claro, Alguien puso en las redes, que se fue sin pagar el café. Bueno, no, gracias también por el video, por la promoción. Madres, bueno, no me gustaba la actividad porque me llamaban con la convocatoria, el título era el peronismo, sí. La nueva era del peronismo. Y siempre viene madres, ¿no? Como decía, bueno, no voy a hablar de las madres esta vez. No. Pero siempre salen las madres, y por supuesto, y está muy bien que sea así, porque, bueno, es mi práctica, todo lo aprendí de las madres de Plaza de Mayo. Efectivamente es un momento también muy, muy difícil para madres. No somos miles, pero vos sabés que algo que siempre cuenta Carmen, y bueno, yo hablo en la plaza desde hace, va a ser 12 años, porque desde 2014, Eve empezó se llamaba La Hormiguita Colorada, y hasta entonces hablaba siempre Eve, nada más que Eve. Muy de vez en cuando llamaba a algún invitado, pero hasta entonces Eve. En ese momento Eve decidió abrir la plaza, abrir el micrófono, que no sea solo ella. Y entonces convocó a los compañeros que teníamos tareas de prensa en Madre. Estaba un compañero por la radio, un compañero por la revista, que iba yo, y un compañero del área de prensa. Éramos 3. Y nos íbamos turnando. Y bueno, pasaron cosas, y el único que quedó de todos al final fui yo. Y se fue Eve en el 2022 y bueno, con Carmen y las madres, los que estábamos allí, dijimos, ¿y ahora cómo seguimos? ¿No? Las que tenían que mover eran las madres, claramente, tenían que tomar ellas la decisión. Y en madres lo extraordinario y lo tremendo y a la vez lo tan particular que tiene esa organización es que no te da tiempo, porque siempre llega el jueves siguiente, no hay tiempo de hacer el duelo, de extrañar a Eve, de pensar, tomarnos una temporada para ver cómo vamos a seguir, no. Llega el jueves, hay que decidir quién habla, porque para entonces ya sí había invitado hacía rato, que Eve también invitaba a alguien para hablar. Era yo en la presentación, el invitado o invitada y el cierre de Eve. Y Carmen tomó la posta. Y lo extraordinario fue que a partir del jueves siguiente, que nosotros pensamos que no iba a venir nadie, vinieron más compañeros incluso que las últimas veces cuando todavía estaba Eve. Y el número de compañeros fluctúa, a veces somos más, a veces somos menos, y pasan cosas graves en el país, que últimamente pasan bastantes, también se llena de compañeros. Sigue siendo un espacio para que todos pasen por la plaza a denunciar, a contar lo que pasó. Es el momento donde saben que hay un micrófono para la denuncia de situaciones muy tremendas, y también tiene claramente una línea política. No es que cualquiera viene a hablar, hay una línea política, y la línea política es Axel Kicillof. Lo digo con absoluta convencimiento, porque además es una decisión política de las madres de Plaza de Mayo, y sin culpa. Lo primero que preparé algunas cosas para hablar, sobre todo por si me trabuco y ver por dónde seguir. Lo primero, me parece extraordinario que una básica, y todos los compañeros que la animan y le dan vida y la mantienen, se reconozca de Axel, siguiendo el liderazgo, el crecimiento, el desarrollo de Axel Kicillof, y se siga reivindicando K, con la letra K, ¿no? Por supuesto me dirán, bueno, Kicillof también es con K. Nosotros lo preveíamos cuando fundamos la agrupación en 2010. Muy bien, muy bien. Pero evidentemente, y está muy bien, es una letra que conversa con Axel y conversa con el apellido Kirchner, de donde todos y todas nosotros venimos. No tenemos por qué esconderlo, ni mucho menos. Y Néstor, además, nos dijo muy claramente que el kirchnerismo era peronismo, que nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, ¿se acuerdan de eso? Y así como el kirchnerismo fue
el peronismo de este codo, el primer codo del siglo XXI, Axel Kicillof es el segundo codo de este siglo XXI. Estoy convencido de eso, estamos convencidos nosotros y nosotras, madres. Las madres conocen a Axel, además, no explica en absoluto el acompañamiento político a Axel, pero sí las madres lo conocen a Axel de antes de que sea funcionario de Cristina, cuando no lo conocía a nadie, porque era docente en la universidad, de las madres, Universidad Popular. Cuando él daba clases, además, fue una vez, la primera vez que me reuní con Axel, hablamos de la universidad, y me dice, sí, sigue estando Cacho en la sede 2, y Cacho era el compañero que cuidaba, que pobre, se nos fue Cacho, un militante de los 70, y Cacho, claro, era el compañero que estaba encargado de cuidar la sede 2, que era la casa vieja de las madres, que se daba clases ahí también, no la donde estamos ahora hace ya 25 años, y ahí daba clases Axel, y él lo dijo con una naturalidad y me conmovió, porque el tipo seguía siendo ese docente de economía que iba a la Universidad Popular de las Madres y que no lo conocía nadie y que siempre estuvo dando una mano a madres en momentos muy complicados, incluso ahora cuando nos han también secuestrado la universidad. El único que se pronunció de la talla de Axel, el único que se pronunció por la universidad fue Axel Kicillof, y vino a dar una charla en la Casa de las Madres. Entonces, tenemos esa ventaja particular que es conocerlo a Axel de chiquitito. Las madres lo conocen de chiquito a Axel, ¿no? Entonces saben la valía que tiene este compañero. Pero decía eso, ¿no? Palermo K y Palermo Axel también, por supuesto. Palermo Kicillof. Y está muy bien porque, insisto, desgraciadamente es una de las primeras batallas que tenemos que dar en esta pelea por el sentido para instalarlo a Axel, es que es injusto, no corresponde, está mal permitir que algunos y algunas se crean que patentaron la palabra, la letra K, ¿no? Eso es una construcción histórica, social e histórica, no es un apellido, es mucho más que eso. Y nosotros hemos sido protagonistas y lo seguimos siendo. Y nosotros creemos que venimos de esa década ganada, de esos 12 años extraordinarios en el gobierno, también de la resistencia que hicimos durante el macrismo, en el que Axel además fue una figura destacadísima. Tanto es así que cuando se fue Macri, él ganó la provincia de Buenos Aires y revalidó la provincia de Buenos Aires cuando el peronismo perdía y caía en todo el país, ¿no? Y de hecho ganó este tipo que en condiciones más o menos normales no le podría ganar a nadie una elección, ¿no? Y sin embargo ganó la presidencia. Bueno, en ese contexto Axel Kicillof ganó por 20 puntos la provincia de Buenos Aires. Ni hablar de lo del 7 de septiembre, que todavía, una de las cosas que había todavía eran los mitos, ¿no? Que hay que voltear, desmentir. Uno dice eso, que estuvo mal el desdoblamiento, ¿no? Todavía le quieren cobrar a Axel mal. Yo creo que quien dice eso le quiere cobrar que ganó la elección, es lo único que le quieren cobrar, porque es claramente la derrota política más importante que sufrió este gobierno desde que asumió en diciembre del 23 fueron las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Las peleas que perdió en la calle fueron, por supuesto, nos hemos movilizado muchísimo, el otro día también lo hicimos, pero la pelea en la elección de la provincia de Buenos Aires, además por cómo venía la elección en la provincia de Buenos Aires, porque primero hubo que dar la pelea adentro del peronismo para poder llegar a esa elección. Y el otro mito es
esa elección, con ese triunfo, despertó a Trump, ¿no? Como si Trump fuera un tonto que, uy, ganó Axel en la provincia, ¿no? Es el imperio norteamericano, o sea, tienen asesores, tienen todo un aparato comunicacional infernal, tiene una embajada a full que maneja jueces, periodistas, curas, bancos. Miren si se va a desayunar por el triunfo de Axel, de que tenía que poner todo para ganar la elección de octubre. Pero le quieren cobrar a Axel que lo que hizo Trump. Es una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, trabajan permanentemente sobre eso, pero eso también trabaja sobre nosotros. El compañero me decía el frontman o algo así, no, el frontman de las madres, pero como que tengo un rol importante hoy yo me doy cuenta, por supuesto, de que las cosas que escribo circulan mucho. Ahora, no me la creo, ¿eh? Yo lo que sí me creo es que soy uno de los pocos que levanta la voz y lo dice. Porque acá el problema es que lo pensamos muchos, y por eso todos lo circulan a los textos, pero pocos se animan a decirlo, porque tenemos una culpa de pelearnos un poco con Cristina. Asumimos que, no sé por qué, pero asumimos que no se puede discutir con nuestros referentes. No sé por qué no se puede discutir. No sé quién inventó que no se puede discutir. Eve discutía con Cristina y con Néstor. Tengo miles de anécdotas de esas, miles de anécdotas de Eve plantándose, pero sabía también a dónde había que, cuando las cosas y las papas queman, sabía muy bien dónde había que estar. Nosotros también sabemos dónde hay que estar. Sabemos que, por supuesto, que nos corren con que no queremos que Cristina esté en libertad. Es una cosa, es absurdo. Es absurdo. Pero yo veo que, y ese es el tema, que muchos compañeros no se animan. No hablo tanto de la militancia, por supuesto, pero sí compañeros con más responsabilidad, no se animan a decir en voz alta que están con Axel, que bancan a Axel, y no se animan a discutir estas cuestiones, porque temen quedar sindicados como traidor. Se le ha dicho traidor a Axel. Yo tengo, no sé si, yo estoy en la Radio de las Madres y tengo el programa los días domingos, después de Berbisky, entonces me lo cruzo en el pasillo. Lo digo porque también se lo dije a Berbisky, lo digo porque lo... Y Julia Estrada. Claro, está Julia Estrada. Yo cuando llego ya Julia se fue, pero pues llego para el final de Berbisky. Y claro, me lo cruzo en el pasillo. Lo cuento acá porque también se lo he dicho a él, ¿no? Berbisky le llegó a decir bandor al servicio. Cualquier barbaridad. ¿No? De hablar de otras cosas, pero... Entonces, nosotros tenemos que levantar la voz contra eso, compañeros. No tenemos por qué bancarnos que se diga eso. Que las discusiones al interior del peronismo lleguen a ese nivel de agresividad, de bajeza, sobre todo con una persona, un compañero, un militante que está probado. Es un militante, quizás de mí alguno lo puede decir, porque bueno, no me conoce, está todo bien. Ahora, Axel Kicillof fue funcionario de Cristina, fue profesor en la Universidad de las Madres, fue diputado, fue el que se las bancó todas con YPF, porque ustedes vieron lo que pasó con YPF. ¿Quién es el que salió a bancar la parada por YPF? Axel Kicillof, siendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue 2 veces gobernador, está ejerciendo. Entonces, ¿cómo podemos permitir que se diga que somos que bandor? ¿No? Así livianamente. Y me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a levantar la voz, ¿no? Levantar la voz porque, insisto, no debemos nada. Aparte de eso, se está jugando nuestro futuro. De verdad, ¿eh? O sea, muchos hacen política sobre el supuesto de que Milei va a quedarse 4 años más. Lo habrán escuchado. Ninguno se anima a decirlo en voz alta, pero sabemos qué es lo que están diciendo. Ayer que lo tiene asegurado. Por eso, muchos... No, pero que lo diga Karina Milei
está bien. Ahora, que lo digan nuestros propios compañeros y que se lo crean, No, que hagan política y que hagan política en eso. función de eso, es grave, es realmente grave. Porque se acepta tácitamente eso y claro, se estructura toda la militancia en función de una derrota, se estructura la militancia en función de tenemos que salvar lo poco que tengamos, porque entonces todavía nos quedan 4 años más de esto. Y entonces, yo ayer pensaba, vieron que en los 90 se decía que la antipolítica se expresaba en esa frase, sálvese quien pueda, ¿no? Pero era una expresión de la antipolítica. Hoy el sálvese quien pueda lo hacen las propias organizaciones políticas. Es una manifestación de la política. Es la antipolítica dentro de la política. Eso es lo grave. Tenemos que salir con urgencia de eso. Pero además tenemos que salir con urgencia no a la loca, no a hacernos a la heroica, sino salir con organización, hablar con nuestros compañeros y compañeras en nuestros lugares de trabajo, en los lugares donde intervenimos, porque es posible sacarlo a este tipo en el 2027, es absolutamente factible que ocurra. Estoy convencido que va a ser así. Ahora, por supuesto, nada viene de, como decía Cristina, no hubo magia, nada viene de arriba. Tenemos que luchar, tenemos que militar mucho, tenemos que organizarnos, tenemos que convencernos, tenemos que tener una mística, tenemos que tener un liderazgo. Y ese liderazgo lo estamos construyendo. ¿Qué es Axel? Está visto, porque uno también tiene que aprender, por supuesto, en política siempre tiene que aprender de las experiencias. En todas nuestras manifestaciones humanas, cada cosa que hacemos estamos aprendiendo de lo que hicimos. Está probado que no sirve gobernar y tener una conducción por fuera. No funcionó, fracasó. Esto es así. Me parece con toda justeza que Axel plantee, si yo voy a gobernar, tengo que conducir yo. Tengo que mandar yo. Por supuesto. Trataré de convencer a todos, trataré de incluir a todos, que todos se sientan representados por contenidos por esa conducción, pero tengo que conducir yo. De afuera no. Si me equivoco yo, si acierto yo. Muchas veces Cristina lo decía, pero ¿se acuerdan cuando Cristina decía este es un gobierno presidencialista, las decisiones las toma el presidente? Sí, bueno, pero está visto que el nivel de internismo que tuvimos en el gobierno anterior tampoco nos hizo bien, o cómo las tramitamos esas cuestiones. Yo me acuerdo de hubo un día cuando se perdieron las elecciones del 2021, las de medio término, no sé si se acuerdan, que hubo como una serie de renuncias en masa de todos los compañeros y compañeras que estaban ocupando cargos en el gobierno de Alberto que pertenecían a la Cámpora. Y justo había sido un miércoles y el jueves tenía que hablar en la plaza. Él estaba re caliente, porque nadie explica. Miren que Eve fue la primera en putear a Alberto, la primera. Antes que sea presidente. Antes que sea presidente, después lo bancó porque estábamos expectantes, pero después en la pandemia se empezó, cuando lo vio amigo de Larreta y... ¿Se acuerdan? Mi amigo Horacio, ahí empezó Eve a enojarse. Bueno, pero él le dijo, ¿qué es esto de que renuncian y nadie sabe por qué? ¿Cómo es? ¿Hay un gobierno dentro de otro gobierno? No funciona así. Claro que no funciona. Bueno, eso tenemos que aprender. Era muy ilícito que los compañeros, si consideraban, renuncien, pero bueno, se renuncia y se explica. Pero estar adentro, pero estar afuera, y estar afuera, pero estar adentro no nos ayudó, es parte de la experiencia que tenemos que tomar. Incluso si uno en aquel momento lo acompañó a esa decisión. Me parece que viendo cómo se sucedieron los hechos hay que aprender de eso. Bueno, Axel aprende de eso.
¿no? Y nosotros también, por eso tenemos que, insisto, aprender de esas cosas. El otro día yo veía mucho enojo con la CGT, porque no llamó a paro, ¿no? Entonces, y porque habría negociado algunas mejoras en la ley, en esta ley nefasta que se tiene media sanción, que todavía falta. Pero no nos miramos también a quienes están a la izquierda del triunvirato de la CGT de las acciones, ¿no? Miren, yo les voy a contar una paradoja que la conté ayer en la plaza. Acá hay un abogado laboralista que seguramente que conozco mucho y que sabe de la gravedad que implica que el Fuero Nacional del Trabajo sea desarticulado y lo pasen a la Ciudad de Buenos Aires, a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Porque ustedes saben que, así como algunos tienen escriturado, entre comillas, la letra K, en la Ciudad de Buenos Aires está escriturado el poder para el macrismo. ¿Está bien? Hay que luchar mucho, no digo que va a ser siempre así, digo hay que luchar mucho. Hoy las condiciones son muy adversas en la Ciudad de Buenos Aires. Y dentro del macrismo, en el sistema judicial, Daniel Angelici. Bueno, la Justicia Nacional del Trabajo, que es una construcción social de muchas décadas, o sea, es un fuero que creó Perón en el año 44, antes de ser presidente. Lo creó justamente para que los conflictos laborales se resuelvan en un fuero específico que tenga en cuenta también la subjetividad del trabajador, la problemática del trabajador, la situación objetiva del trabajador, que por supuesto no es la misma que la del capital, la del capitalista, del patrón, ¿no? Hasta entonces se resolvía en otro fuero, el civil o el penal. Bueno, a partir del 44, un fuero específico. Desde entonces hasta ahora se creó jurisprudencia de muchos años que tiene en cuenta la realidad del mundo del trabajo. Bueno, eso lo van a despedazar. La ley esta prevé que se destruya. De este modo, pasándola a la Ciudad de Buenos Aires, donde la tiene el macrismo, destruyendo, por supuesto, nombrando jueces amigos de ellos, y algunas cuestiones pasándolas al fuero de lo contencioso administrativo federal, que es un fuero que nadie conoce mucho, pero que es peor que Comodoro Pi, para que tengan, para que sepan. Yo soy judicial, y entonces, si bien no soy abogado, sé cómo son las cosas y hago política en el sistema judicial, milito sindicalmente, y miren lo que son las cosas. El gremio que se plantó fuerte contra el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires es la Unión de Empleados de Justicia, es decir, Julio Piumato. Julio Piumato, un sindicalista que yo he dicho barbaridades de él y las sigo diciendo porque hizo la marcha por Nisman, porque se fue con la derecha judicial en el momento de mayor agresividad del Partido Judicial contra el gobierno popular. Todavía sigue diciendo que a Nisman lo mataron, ¿no? Él mismo lo sigue diciendo. Todo eso sí. Pero miren, y en cambio, la compañera Vanessa Siley, que es diputada nacional de la Cámpora y que dirige el gremio de trabajadores judiciales de la ciudad, que además es el único que en todo el país tiene convenio colectivo. Los judiciales nacionales no tenemos convenio colectivo, en la ciudad sí. Y la tiene Vanessa. La UELGEN, el gremio de Piumato en la ciudad no participa de la discusión paritaria. Se lo dieron a Vanessa Siley. Vanessa Siley no dice nada del traspaso. Porque claro, también la justicia, si pasa la justicia del trabajo a la ciudad, el gremio de Vanessa Siley va a tener más afiliados, va a tener... Miren qué paradoja, ¿no? Y Vanessa es una compañera que está a la izquierda del triunvirato y movilizó el jueves y fue a la plaza y todo. Entonces, claro, cada organización está en salvar lo propio, ver cómo uno se prepara para situaciones más adversas. Y me parece que hoy estamos en una situación en el país que necesitamos poner todo lo que tenemos para que esto se termine cuanto antes. Cuanto antes. Ayer Carmen Arias dijo justo lo mismo que vos, Guido, que ella quería que sea antes del 27.
Yo la veo difícil, la verdad. Pero nos tenemos que preparar como si fuera a ser mañana para que cuando estén las condiciones lo podamos hacer. Y si es el 27, será el 27. Pero esto, más del 27 no puede pasar. Perdóname. Sí. Una de las cosas más graves que tiene esta actitud que vos comentás de los compañeros que hacen política con Milei gobernando 8 años es que es la profecía autocumplida. Como creemos que va a gobernar 8 años, hacemos política en función de esos 8 años, va a gobernar 8 años, viste que tenía razón. Bueno, yo prefiero que nos caguen, que perder en las elecciones, que nos caguen a patadas, todo, pero ir a peleársela. Y dar por sentado lo que dice él, que no puede ser, no nos sirve, en realidad es la debacle definitiva. Todos sabemos acá, y lo sabe todo el mundo, cada día que pasa este gobierno, nadie cuenta, pero debemos tener los 40 muertos de la plaza del 2001 todos los días. Suicidio de adolescentes, suicidio de adultos mayores, muertes de los enfermos terminales, podemos seguir. Entonces hay que cortarlo y hay que militar para eso. Ahora, si vos decís en la militancia, bueno, sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, así estamos. Y referido a lo del paro, ayer nosotros hablábamos en nuestra reunión semanal, perdóname que me meta en tu charla, no, nos guste o no nos guste, mal que nos pese, tampoco fueron al paro los compañeros de los 30 y pico, 40 gremios que están reagrupándose, digamos, como expresión, para darle un nombre que entendamos todos, de izquierda, digamos, de la CGT, ¿no? El ESMATA, la UOM, los compañeros aceiteros y una serie de gremios más, ATE, bueno, tampoco fueron al paro. Esta es la verdad. Y un compañero también judicial de amplísima experiencia sindical nos decía ayer en la reunión, mucho peor que un paro no hecho es un paro que fracasa, porque los compañeros después de levantar el paro que fracasa, los compañeros habrán evaluado tanto de los 35 gremios, digamos, que nos resultan más simpáticos o más compañeros, y la CGT. Yo estoy de acuerdo que ojalá hubieran hecho un paro. Ahora, asumamos una cosa, de diciembre del 23 a junio del 24 la CGT estuvo agitando, movilizando y todo, y hubo todo un sector del campo nacional y popular que hizo ole al conflicto. Nos guste o no nos guste, estamos ahí. Y siempre define la política y conduce la política. Absolutamente siempre. No hay casos en la historia donde no hay casos donde la dirigencia sindical haya definido ni el conjunto de la correlación de fuerzas en las instituciones políticas. Perdón por esto. No, es absolutamente así. Yo creo por eso es más grave la cosa de lo que es un deporte ya quienes estamos más a la izquierda en el peronismo más combativo, los que reivindicamos la letra K, es un deporte criticar a la CGT. Y está bien. Ahora, las cosas son más complejas que eso, ¿no? Por eso, ahí están estas contradicciones. Yo el otro día observaba en el Ministerio de Trabajo, la conducción de ATE, la conducción interna de ATE, no es del Tano Catalán, es de oposición, por izquierda, ¿no? Y ante la reforma laboral, ante el tratamiento de la ley, la Asamblea la llamaron el día anterior a la marcha en el piso 16 del ministerio, donde no trabaja nadie, toda la vida le hicieron el hall de entrada, y los compañeros decían que era para tratar de que vayan algunos más porque la gente tiene miedo. Y era la comisión interna de la izquierda, son trotskistas. Y sin embargo, Piumato fue el único gremio que hizo paro, porque hizo paro, no solo movilizó, hizo paro, y llama paro de vuelta para el jueves que viene, con movilización, exclusivamente contra el traspaso. Por eso es compleja la situación, ¿no? No es tan fácil, o no todo es tan así como parece. Todo tiene una vuelta más,
Y es parte de esta confusión generalizada que hay, en la que también, por supuesto, está esto que tratamos de poner en valor, que es la alternativa que nos propone Axel, que además no viene todavía no ha dicho que quiera ser presidente, ha dicho que llama a la construcción de una alternativa política federal clara para ganar a Milei en el 27. Por supuesto que nosotros creemos que él es el que la sintetiza, pero ni siquiera lo dijo, ¿no? Hay que trabajar para esa alternativa política, pero con lo primero que nos tenemos que convencer es que es posible, de que tenemos todas para ganar, porque nadie puede convocar a otro a una derrota. Nadie, no aprendimos a hacer política así. Cuando empezamos, nos sumamos a la política, cada uno de todos nosotros, lo hicimos pensando que podíamos cambiar las cosas, ganar una lucha. Si no, para eso nos quedamos en nuestras casas. Bueno, algo de eso está pasando hoy, ¿no? Hay muchos que nos están convocando a una derrota. Así de claro y duro es, ¿no? Y nosotros tenemos que decir que no, con mucha claridad. Y después, claro, yo tenía un apartado puesto de Cristina Libre. ¿Vieron lo que pasó en Venezuela? ¿No? Sí. Venezuela, entraron los yanquis y lo llevaron a Maduro. No hubo una revuelta popular en contra de la revolución bolivariana como muchos querían, pero además especulaban, ¿no? Porque también nos hicieron creer de que la revolución bolivariana no tenía apoyo popular, de que Maduro no mostró las actas porque había trucado el resultado de la elección. Entonces todos pensaban que ahora que lo sacan a Maduro, de este modo, bueno, mañana cae la revolución. La revolución está ahí. Y Maduro tuvo que reconocer a la vicepresidenta, que es reconocer también la legalidad de esa elección, porque Delcy Rodríguez es la vicepresidenta porque fue en la fórmula con Maduro. Entonces, está reconociendo implícitamente la validez de esa elección. Y Delcy Rodríguez planteó 3 objetivos, ¿no? Porque también ya empezaron a decir que está traicionando Delcy Rodríguez, ¿no? Eso pasa siempre. Sí. Mandó. Claro, es otra Mandor. Es Axel Kicillof de Venezuela, ¿no? Bueno, entonces ella dijo con mucha claridad: tenemos 3 objetivos. Una es preservar la paz en la República. Otra es, por supuesto, traerlo a Nicolás Maduro y a su esposa, regresarlos a Venezuela. Y la otra, que es la más importante de todas, es tener el control político de la revolución bolivariana. Que el gobierno de la revolución bolivariana siga ejerciendo el poder político, porque si no se terminó todo. No quemó las naves para traerlo a Nicolás Maduro. Porque si no se termina la revolución, Nicolás Maduro se queda. Y si vuelve no sé, ¿a qué vendría? A Venezuela. Lo primero, preservar el poder político para la revolución. Y yo pienso, lo comparo con la situación de Cristina. Nosotros la queremos libre a Cristina, la necesitamos libre a Cristina. No solo a Cristina, a Julio De Vido, a Milagro Sala, a todos los compañeros presos, a todos los que va a haber. Mientras siga este gobierno, está claro que su plan es la represión, la criminalización. Ahora dice que a estos 17, o no sé cuántos son, los van a acusar por terrorismo. No. Hay que ver eso, si no es un ensayo para situaciones más graves, que evidentemente van a venir. Nuestro pueblo, es mentira que es un pueblo manso, un pueblo tonto, un pueblo que se las aguanta todas. No, es un pueblo que sabe pelear. Cuando se cansa y sobre todo cuando ve algo también por lo que pelear, sale a pelear. Esa es parte de nuestro trabajo, que vea por lo que tenemos que pelear. Evidentemente todavía no lo ha visto con suficiente claridad y ahí está uno de nuestros desafíos principales. Pero, decía, libertad de Cristina,
pero con una estrategia de poder para nuestro pueblo. No que sea excluyente el planteo de la libertad de Cristina, parece como una cuota, yo lo escribí eso, como que es una cuota que le cobran a quien quiere hacer política, ¿no? Te miden el nivel de consignismo en sangre. ¿Cuántas veces fuiste a San José 11-11 para poder? Entonces, y eso la achica la condición de Cristina, la pone a Cristina como una víctima, que es lo que ella jamás fue, no podemos permitir que sea. Cuando Cristina empezó a ir a declarar a Comodoro Pi, la primera causa, apenas dejó la presidencia, aquel 13 de abril, éramos miles y miles y miles y miles de compañeros en la calle, bajo la lluvia, ¿se acuerdan? Todos estuvimos. Hacíamos silencio, no volamos porque el sonido era muy malo, muy bajito, quizás porque superó la cantidad de gente a la expectativa del acto. Entonces había que hacer silencio para los que estábamos más atrás, para que se pueda escuchar. Y Cristina, su último escrito en Comodoro Pi, terminó con una clase pública de 200 compañeros. Ahí también hay algo que analizar. ¿Qué pasó con nosotros, con ese movimiento peronista tan férreo, homogéneo en lo político, en lo ideológico, que sabía lo que quería? ¿Cómo se fue desflecando todo eso, ¿no? ¿Qué hicimos mal? ¿Cuál es el desafío? Volver a ser mayoría, compañeros y compañeras. Lo dice la propia Cristina. Cristina, ese año 2016, empieza con este concepto, construir una nueva mayoría. Si no, no volvemos. Si no, no volvemos. Bueno, Axel retoma, me parece a mí, esa misma idea. Es la continuación de ese concepto. Cuando él habla de las nuevas canciones, que tantos se han enojado, tantos compañeros, es lo mejor que nos puede pasar, hacer una nueva canción. Yo tengo el ejemplo de las madres en ese sentido. Cuando las madres dicen nuestros hijos eran revolucionarios, no dijeron ni nuestros hijos eran peronistas, nuestros hijos eran marxistas, nuestros hijos eran maoístas, unos estaban en el sindicalismo, otros en la lucha armada, otros en el campo intelectual. No, eran todos. Hicieron una lectura a su modo generacional de su tiempo para salir a hacer la política. No les pidieron permiso a ellos. No nos copiaron al pie de la letra, no lo podían hacer, porque la historia va cambiando, las circunstancias van cambiando. Esto que parece obvio, se ha vuelto no tan obvio en el peronismo, yo no sé. ¿Cómo puede ser que el único que pueda discutir con Cristina sea Máximo? Porque él mismo dice, ha discutido, y cualquier otro si discute es un traidor. Eso no le hace bien al peronismo, no le hace bien al movimiento, no le hace bien a nuestro pueblo. Y evidentemente no da buenos resultados, porque así estamos, ¿no? Por eso me parece que con mucha generosidad, con mucha firmeza, pero también con mucha firmeza, tenemos que avanzar hacia eso nuevo que va a surgir, tarde o temprano va a surgir. Naturalmente va a surgir. Esperemos que sea lo menos traumático posible, ¿no? Y eso, por supuesto, depende de nuestro trabajo. De nuestra militancia. Yo soy poeta, no mucho más que eso. Y entonces quiero terminar con un poema que me parece que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando, y después, si les parece, abrimos el micrófono, las preguntas. Siempre como en los recitales, lo mejor vienen los bises al final. Así que voy con el poema. Excepto la lucha, que es todos los días, nada es para siempre. Ni siquiera la derrota, mucho menos la muerte. Perder se puede a veces, pero ganar se debe más. Mañana es hoy que empezó ayer. Toda crisis es momentánea, su superación también. Por eso,
no calentarum, pero un poco sí. Entre nicho y tierra debemos elegir la vida siempre. Hay que evitar las impurezas, imperfecciones se cocinen en sangre. Hay que evitar que las impurezas e imperfecciones se cocinen en sangre. La vida es, en definitiva, el promedio entre tensionar y bancar. La mediana entre disputar y aguantar. Y vamos, que lo mejor siempre está después, como el tiempo. Muchísimas gracias. Yo tengo una primera pregunta como para seguir con lo que venís hablando. Bueno, ese nuevo peronismo, ¿qué se te ocurre? ¿Qué cosas debería hacer? ¿Qué condiciones debería ir generando de aquí en más? Digamos, también hay que dejar de tener miedo, ¿no? Axel empezó 2026 con un resonante triunfo político. Firme, con convicciones, finalmente se quedó con la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires, que parecía otro lugar que ya tenía, ¿no? Propiedad privada, etcétera. Digo, a partir de esto, ¿no? Ya está. Axel conduce el PJ de la provincia, Axel es gobernador de la provincia. Para muchos de nosotros, Axel es el que sintetiza hoy, aquí, ahora, el peronismo que queremos. Bueno, ¿cómo ves vos el futuro inmediato para construir esa alternativa nacional, popular y federal que encarna Axel y que queremos que se construya? Mira, como vos decís, lo primero es lo primero. Axel ganó el peronismo de Buenos Aires, el axelismo ganó el peronismo de Buenos Aires, eso que se viene construyendo en la provincia de Buenos Aires, que nosotros queremos exportar, entre comillas, a nivel nacional. Ganó el peronismo, y eso es muy importante. Es el primer paso en eso que nosotros reclamamos para Axel, que es, si él es el emergente de todo ese proceso, de esos 12 años y medio o más, porque eso fue solo el periodo de gobierno, pero también hablamos de cuando estuvimos en la resistencia, es el mejor exponente de todo eso, el que tiene más visión de futuro. Si va a ser él, entonces tiene que conducir, ¿no? Y esto que pasó en el peronismo de la provincia es un paso en ese sentido. Ahora, ¿cómo va a ser? Yo un poco discrepo con eso, porque es otro de los mitos, ¿no? Axel no dice qué va a ser, ¿no? No tienen programa. ¿Vieron que nos quieren correr con eso también? ¿No? Como si Cristina hubiera dicho alguna vez lo que va a hacer. O Néstor no, Eve lo puteó hasta el día antes de que asuma. Literalmente, con insulto en la plaza. Entonces, yo sí sé de dónde venimos. Sí sé quiénes somos. Entonces confío para ir a donde vamos. Confío hacia dónde va a ir, hacia dónde va a ir, si es que logramos llegar al gobierno, que es el desafío que tenemos. Por supuesto, en política no se muestra nunca en todas las cartas, porque si no se va a despertar Trump, ¿no? También. ¿No era eso que nos decían? Como ganó, se lo hizo despertar. Y bueno, si dice ahora, ¿qué va a hacer con la deuda? ¿Qué va a hacer con la política internacional? ¿Qué va a hacer con la situación de la justicia? Y bueno, pará. ¿No? Pero por supuesto sabemos por supuesto tenemos muy claro cuáles son los condicionantes, los enemigos, los conocemos, el nivel de concentración mediática es importante, cada vez peor, el nivel de agresividad que tiene el partido judicial es tremendo, en fin, bueno, ni hablar la situación internacional, ¿no? Por eso nosotros también reclamamos la conducción de Axel. Nos tenemos que empezar a ordenar de una buena vez, porque ellos sí están ordenados. Cuando tienen disputas entre ellos,
ha surgido este imperialismo norteamericano muy agresivo, no porque no haya estado antes, siempre estuvo, pero esta vez asumió otro papel mucho más determinante en nuestra región, que hace que se ordenen rápidamente, ¿no? Por eso no me desespera hoy. Es otro, insisto, es otro de las cuentas que le quieren cobrar a Axel, que no diga que va a ser el primer. Yo me reía, porque primero era Axel no tiene que ser el presidente, pero después inmediatamente ya le estaban dictando cuáles eran las primeras medidas que tenía que tomar cuando llegue a la Casa de Gobierno. ¿En qué quedamos? ¿Va de presidente o no? ¿No? Pero sí, los condicionantes son importantes, eso también lo tenemos que tener bien claro. No es que el 11 de diciembre del 2027 se solucionan todos los problemas, todo lo contrario, empiezan otros, será una nueva etapa. Este triunfo en la provincia de Buenos Aires, esta definición que ha tomado el PJ de la provincia de Buenos Aires, de que sea Axel quien lo conduzca, nos da la pauta de que empieza una nueva etapa. Bueno, el 11 de diciembre empezará otra. La compañera, sí. Le voy a sacar el micrófono, así se escuchan todos. No, me surgía la duda cuando estaban hablando del tema del programa, más allá de cuando lo corren a Axel y lo quieren exponer o en un canal de televisión o seguro que tiene a lo mejor un objetivo de debilitarlo, pero internamente, pensando en tu poema, ¿no? Esta tensión de opuestos entre consensuar y al mismo tiempo discutir, para construir una mayoría, porque hay que ganar en primera vuelta. Eso ya lo aprendí. Entonces, para construir una mayoría, me parece que empezar a decir qué se va a hacer es muy necesario, porque hay como un vacío justamente en la sociedad de quién nos puede representar para salir de esto. Y si no, es como esto de cabalgar a dos, lo que vos decías en el poema, por un lado decir y por otro lado ocultar. Pero algo hay que decir para construir esa mayoría. ¿De qué vamos a hacer? Me parece a mí, perdón. Sí, pienso igual. Es así. Lo que pasa es que también ahí está el arte y la habilidad de la conducción para poder convencer, para poder sumar, y a veces sumás a quienes no piensan, ya sabemos cómo es. Tenemos que sumar a los que no piensan exactamente igual que nosotros, incluso también tienen intereses que no son los mismos y que podrán ser intereses que confluyan en determinado momento y en otro momento no. Ese es el arte de la política. Yo lo que no me parece bien es exigirle definiciones que atenten contra la estrategia de ganar la elección, ¿no? Es en ese sentido. O la estrategia de sumar compañeros y compañeras, espacios, y es el desafío de la conducción. Uno cuando dice ¿qué es el verbo conducir? Implica que también va a tener detrás suyo a quienes no piensan igual, ¿no? Como uno es el conductor de una diversidad muy grande, y cuanto más grande, más mérito del conductor, ¿no? Qué sé yo, me parece que ahí también se juega la virtud del liderazgo, que tiene que tener, por supuesto, condiciones naturales. Yo no las tengo en absoluto, tiro todo el tiempo, pero bueno, yo no me propongo para conducir un movimiento. Me alcanza con los poemas y bueno, ojalá que pueda aportar en ese sentido, pero sí sé para dónde tenemos que ir, por lo menos lo que creo yo, ¿no? Sí. Hay que hacer con el micrófono. Gracias. Hola. Sí. No, yo dos cosas. Yo vengo pensando y escribiendo, igual que vos, así, ideas. Y dos cosas voy a decir. Primero, yo creo que hay que asumir que, lo digo yo, estamos en guerra. Esto es una guerra que nos han declarado. Nos quieren hacer pelota. Y si alguien no se da cuenta, porque yo, ¿qué cuestiono en el peronismo? Soy no peronista de toda mi vida.
justamente cuando a veces, bueno, pasó en la provincia particularmente, digamos, esmerillar la figura de Axel y no entender en qué tiempo histórico estamos. Una locura para mí. Y respecto de decir lo que hay que hacer o no hacer, te piden por ahí, vas a un programa y te dicen, bueno, ¿vos qué vas a hacer con los chicos? Es una cosa puntual esa. Otra cosa que yo diga, con los jóvenes vamos a trabajar en este sentido, así, grandes líneas. Si no, se les chava el juego. Yo creo que esa es una estrategia de la conducción. Perón explica muy bien en el 72 cuando dice, yo fui conductor, soy conductor, pero el territorio, esto digo por lo que veníamos hablando, el territorio es la conducción táctica la que toma las decisiones, no siempre consultando a la conducción estratégica. Y creo que es así, que es lo que ha hecho Axel. Es decir, no necesariamente vos tenés que pedir permiso para hacer algo que está implícito en su política, ¿no? Bueno, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Espera. Ah, perdón. Ahí te llevan el micrófono. A ver. Sí, está claro para nosotros, por lo menos, creo, que Axel es el referente político que tenemos. La pregunta que yo tengo no es qué va a hacer, sino cómo vamos a hacer para llegar a este pueblo. Y efectivamente a las clases más vulnerables que votaron a Milei y que me preocupan enormemente, porque esto es, entonces no es qué va a hacer Axel, cómo vamos a hacer nosotros. Sí, claro, es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para que vuelvan a creer en nosotros, vuelvan a creer en Axel? En la provincia de Buenos Aires él lo logró. Uno, a veces pienso que no ponemos en valor suficientemente algunas cuestiones. Por ejemplo, esta. Axel ganó la provincia de Buenos Aires con absolutamente todo en contra. Y la ganó con muchos puntos de diferencia. Porque, insisto, no era solamente el gobierno, el aparato del gobierno, la propaganda, etc. Era también la disputa interna, que desgasta mucho. Es muy difícil pelearse con los compañeros. No está bueno. No está bueno. A nosotros nos gusta pelearnos con el enemigo, no con el compañero. Porque el compañero nos gusta sintetizar y avanzar. Pero era, y todavía lo sigue siendo, una disputa muy fuerte, una pelea muy fuerte. Y con todo eso en contra Axel ganó. Con todo eso en contra Axel ganó. Ganó incluso en sectores y con votos que después en octubre no lo votaron. No nos votaron. Votaron a Milei. Eso también nos tiene que llamar a la reflexión y al desafío. ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué hicimos mal para que esos votos se pierdan? Así todos estuvimos ahí, porque ganó el gobierno, pero por muy poquitos votos de diferencia. Pero no hay que creérsela nunca, siempre tenemos que ir por más. Y lo otro que naturalizamos, por ejemplo, tenemos un gobernador que va a todas las marchas de protesta, se moviliza con el pueblo. Un gobernador. No es que van los funcionarios, los militantes del gobierno, va el gobernador. A todas, Bueno, también ahí hay un mensaje muy claro para nuestro pueblo. El tipo no está especulando el costo político de marcar una posición muy clara en estas cosas. No siempre pasó, No siempre pasó. La última parte. ¿Qué dijiste? Perdón. No, que Axel va a todas las movilizaciones de protesta. Cierto, Moviliza la provincia, pone un cartel y dice la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora pone el cartel del MDF, pero si no el cartel de la provincia de Buenos Aires se moviliza con el pueblo, en las marchas contra la ley base, con todo. Contra la reforma laboral, ni hablar porque fue la última, pero fue en las marchas por la educación, cuando fue la disputa por el tema de las universidades, que es otro tema también. Yo pensaba, ustedes se acuerdan, estaba el pueblo en la calle, estaba muy mal el gobierno en ese momento, año 2024. Estaba muy golpeado, porque las movilizaciones eran masivas, estaban las universidades tomadas, se sumaban
diferentes espacios que excedían a la cuestión universitaria, porque la universidad pública de Argentina, la posibilidad del ascenso social a través del estudio, es algo que nos distingue como país respecto de América Latina, que es histórico. Y este gobierno venía a cancelar eso, estuvo el pueblo en la calle. Y yo me acuerdo bien una intervención de Máximo que planteó que había que hablar con claridad ante nuestro pueblo y entender que el veto, que era lo que nosotros, todo el pueblo repudiaba, el veto era una facultad del presidente. Y que era una facultad constitucional y que era así, que para revertir eso teníamos que votar bien al año siguiente, que fue el año pasado. Y me pareció nefasto ese comentario, porque era claramente para desmovilizar, o el efecto iba a ser sacarnos de la calle. Y al final terminamos perdiendo la calle y ellos ahora tienen posibilidades incluso de promover leyes, porque en aquel momento el desafío de ellos era tener un tercio para poder vetar, para sostener el veto en el Parlamento. Ahora tenemos que llegar nosotros al tercio para que ellos no tengan mayoría calificada y hagan barrabasadas, ¿no? Nombrar jueces en la corte, un procurador, en fin, todo lo que necesitan para tener cambios institucionales muy profundos. Entonces, evidentemente también ahí hubo un error en el que entra el movimiento popular. Quiero aclarar también esto con claridad, porque soy muy crítico de los compañeros de la Cámpora, a quienes considero mis compañeros y compañeras. Compañeros muy valiosos también. Compañeros y compañeras muy valiosos, que han puesto el cuerpo en la calle, que han puesto el cuerpo en la militancia, que no han traicionado cuando tuvieron que estar en diferentes lugares de responsabilidad, no traicionaron. Pero bueno, no comparto en absoluto lo que están haciendo hoy. Pero quiero que quede bien claro también, porque tenemos que avanzar en sintetizar esas diferencias que tenemos. Porque hasta hace poquito estábamos todos juntos. Todos militamos mucho para que Cristina sea presidenta en el 2023. ¿Se acuerdan? Estuvimos todos bajo la lluvia el 25 de mayo para pedirle por favor a Cristina que agarre la candidatura. Y Cristina no aceptó. Es la realidad. Y entonces quiero que quede claro también eso, porque es justo decirlo, y ansío que podamos volver a encontrarnos, ¿no? Pero lo que sí, nosotros no nos podemos poner a llorar por las diferencias o esperar resolverlas para avanzar. No, nosotros tenemos que avanzar. Porque, insisto, mucho más importante que resolver nuestras diferencias con nuestros compañeros es darle respuesta a nuestro pueblo. Hay que dejarse de joder un poco con las internas y darle respuesta a nuestro pueblo que está sufriendo de verdad. Por eso soy tan crítico de quienes cuidan lo propio, las organizaciones propias, el kiosquito, lo que se consiguió, cuando el que está fuera de eso está en la lona total. No nos podemos permitir. ¿No? Eve era sumamente crítica de todos los compañeros. 1000 veces hay un montón de videos y por ahí diciendo no peleen por un cargo. Eso llega solo, llega como premio, llega como reconocimiento a una tarea, no es lo primero que está. Bueno, eso me parece que nos tiene que también servir para la militancia hoy.